Em, bueno, ya podríamos ir empezando. Entonces, buenas noches, mi nombre es Laura, integrante pues del grupo de astronomía del Club Caos. En el día de hoy estoy pues desde el correo de Liz porque voy a moderar. Entonces, profe, cuando quieras damos inicio, vamos a hablar de asteroides. Pues es como el especial ya teniendo como fecha el 30 de junio pasado, que fue pues el día de la celebración del asteroide. Entonces quisimos hacer un especial acerca de ellos. Ujú. Hoy nos va a acompañar el profe Álvaro José Cano Mejía, nos va a exponer y bueno, cualquier pregunta en el chat o pues si quieren hablar, Sí. entonces nos avisan, pues como Ujú. para no interrumpir, entonces vamos respondiendo como el profe quiera, a la par que vamos hablando o las preguntas al final. Entonces, profe, buenas noches, bienvenidos a todos y todas y muchas gracias. Bueno, a ver, buenas noches para todos también. Bueno, Buenas sí, noches. no me veo casi, pero es por la luz que tengo una luz muy lejos. Pero igual como va a compartir pantalla, no importa. Bueno, eh, le voy a, pues Liz me comentó pues ahorita que no podía pues como acompañarnos en el asteroide, entonces preparé algo así como muy rápido, incluso pues alcancé a coger con una presentación que tenía por aquí, que alguna vez me compartió Jorge, el profe Jorge Zuluaga. Entonces me voy a aprovechar como de eso de esas diapositivas y todo para hacer pues como la conversación de asteroides. Entonces, la idea es que comparta, a mí me gusta pues que igual intervenga, no hay necesidad de esperar como hasta el final, si alguien tiene alguna duda lo puede manifestar oralmente o por el chat, como quieran, sino que a veces por el chat no me tocaría, a menos de que Laura pues me diga, ve, pero hay una pregunta en el chat, porque no puedo estar como pendiente de Sí, él, pero sí me profe, gusta yo te voy avisando. Pues, eso, porfa. Sí, porque no me gusta como que a veces la gente dejan las preguntas para el final y al final no se pregunta o se les olvida. Entonces, y por mí no hay problema de que me interrumpan porque es la idea, la idea es esa, ¿cierto? Entonces, como que miremos eso. Entonces, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Espero yo la pongo acá. La voy a, la voy a poner para poderla compartir. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, ahí ya la están viendo, ¿cierto? Sí, exacto. Muy bien. Sí, porque yo también estoy conectado con el celular, entonces me doy cuenta de lo que les estoy mostrando. Como les digo, esto es una modificación de una presentación vieja alguna vez compartí con Jorge, unas salidas que hicimos a las diferentes sedes de la Universidad de Antioquia en diferentes partes del departamento, hablando de este tema. Entonces lo que hice fue como adaptar un poquito, quitar unas cosas, poner pues de acuerdo a actualizar otras. En este ratico pues que tuve como para prepararlo, entonces listo. Entonces vamos a hablar de asteroides y más, no sé, y algo más, ahí lo que se vaya dando. Listo. Muy bien. Bueno, de asteroides es un tema que por lo general no se habla mucho a menos de que haya una festividad o haya, digamos, alguna situación como de que llame la atención sobre ellos. Siempre por lo general hablamos de los planetas, de las lunas, pero de los asteroides poco, ¿cierto? De los asteroides es poco lo que se habla o nada. Entonces, esa es parte, pues, como lo que vamos a hacer. Entonces, los asteroides hacen parte de los cuerpos pequeños del sistema solar, ¿cierto? Se le llama a ese grupo, que ya vamos a mirar el grupo, de otros elementos del sistema solar. Como lo digo, siempre hablamos del sistema solar y siempre cuando definimos sistema solar, siempre hablamos de Sol, lunas y planetas. Y hasta ahí, pero no, es que el sistema solar tiene muchos más miembros, hay muchos más. Entre ellos, y digamos un poquito entre comillas los más olvidados, son los que se llaman los cuerpos pequeños. Ahí hay una pequeña, hay digamos como una pequeña, digamos, como definición o problema que algunos lo llaman cuerpos pequeños, otros lo llaman cuerpos menores, pero la traducción literal o el nombre real
pues como se debe llamar, es cuerpos pequeños. Mucha gente le llama cuerpos menores, pero es que el menor suena a veces un poquito peyorativo. Incluso con el mismo Jorge, alguna vez hicimos como esa conversación y en eso pues él dice, no, son cuerpos pequeños, ¿cierto? No es como tal, porque una de sus definiciones físicas como tal va a ser el tamaño. Entonces, a mí, pues que me digan cuerpo menor, pues menor en qué sentido, no, habría que especificarlo. En cambio, si a mí me dicen cuerpos pequeños, pues ya me estoy asociando más a su tamaño y digo, es un cuerpo que va a tener un tamaño específico o, ¿cierto? Que lo va a definir por ahí. Entonces, sino que lo de cuerpo menor, pues no genera pues como mucha exactitud. Entonces, los cuerpos pequeños son estos, por ejemplo. Aquí está, por ejemplo, ya aquí, como les decía hace un rato, con respecto al tamaño. Entonces aquí tenemos el planeta Tierra y obviamente este cuerpecito de aquí, pues claro, es un cuerpo pequeño. Porque vuelvo y repito, la primera razón física de su definición van a ser el tamaño como tal. Entonces, dentro de esa gama de cuerpo pequeño, pues hablar cuerpo menor, hay planetoides, hay planetas enanos, hay diferentes nombres, ¿cierto? Incluso las lunas, algunas personas las llaman cuerpos menores o cuerpos pequeños. No, vamos a mirar las definiciones más o menos de los más importantes como tal. Vamos a definirlos cada uno para poder, y ya nos quedamos con el asteroide. Entonces, el sistema solar en el siglo XX teníamos hasta Plutón, ¿cierto? Eso ya lo tenemos pues como muy reconocido, a los 9 planetas del sistema solar y el Sol. Se hablaba poco de los cuerpos pequeños, pero casi nada. Ya en el siglo XXI vamos a tener un mayor conocimiento, o al menos más, se van a nombrar más los cuerpos menores cuando nos van a decir, hombre, Plutón dejó de ser planeta. ¿Cómo así? De un momento a otro pasó de planeta a no serlo, ¿cierto? Entonces, pero en realidad no es que haya dejado de ser planeta, es un planeta, pero se llama planeta, es otra categoría, planeta enano. Que eso también hay que tener en cuenta eso. No es que realmente Plutón haya dejado de ser planeta, lo es, pero con otra categoría. Por Profe, eso, sí, disculpa, Alexia tiene una pregunta. dale. ¿Qué diferencia hay entre asteroide y planeta enano, ya que nos mencionas bueno, Eso es lo que vamos lo a de empezar a planeta enano con Vamos a, Plutón? vamos a definirlos cada uno. Y si no queda claro, me vuelves a hacer la pregunta. Eso es lo que vamos a empezar a definir nombres. Entonces, en el siglo XX teníamos esto, pero miren que cuando en el siglo XXI, miren que aparecen por aquí unos cuerpecitos para tener en cuenta y estos al final para tener en cuenta, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a empezar a definir. Entonces, ¿qué es un planeta? ¿Cierto? Desde la definición de la IAU, ¿cierto? De la Unión Astronómica Internacional. Orbita el Sol, es esférico y domina su vecindario, ¿cierto? Eso es, digamos, lo que nos han dicho y hemos estudiado, digamos, me imagino que los encuentros anteriores. Aquí el tercer ítem va a ser como el importante, el de domina su vecindario. Entonces, domina su vecindario es esto, ¿cierto? Que está ahí, que junto con él no hay otros cuerpos pequeños, principalmente. Está él ahí. Porque entonces alguien me dice, bueno, y entonces cuando aparece este cuerpecito, que es un satélite, ¿es un cuerpo pequeño o no? ¿Cierto? Entonces ahí empieza uno a dudar, no, es un satélite primero porque es mucho más grande, porque ahorita vamos a mirarlo de los tamaños, y está orbitando al planeta como tal. Mientras que cuando hablamos de no domina su vecindario, ya lo vamos a mirar con Plutón, pues que es el ejemplo de siempre, es que no, realmente los demás cuerpos no necesariamente tienen que estar orbitando al planeta o al planeta enano, sino que están ahí alrededor de toda su órbita. Entonces ese domina su vecindario, realmente como tal es que domina su órbita,
sea, no hay más cuerpos por ahí. Hombre, sabemos ya cuando uno estudia más a fondo la astronomía y la física de los cuerpos que realmente las órbitas no están limpias, por así decirlo. Hay otros cuerpecitos por ahí, hay cuerpos que entran, tenemos unos pequeños cuerpos adelante de la órbita de la Tierra, otros cuerpos atrás, pero ya son cuerpos que no, digamos que no influyen como tal en la órbita de la Tierra, mientras en otros sí va a pasar eso. Entonces, ahí, pues les digo yo, esta última parte ha sido siempre tema de discusión, que incluso sigue siendo de debate, ¿cierto? Por eso se sigue el debate de si Plutón es o no es planeta. Entonces, eso sí quedó como una ambigüedad ahí, ese último ítem. Por lo que digo, por lo mismo, por lo que vuelvo a repetir, porque el universo y las órbitas no es que estén limpias, pues el universo no está totalmente limpio, o sea, siempre hay mucho que ahí ya lo vamos a mirar. Pero bueno, vamos a quedarnos con que al dominar su vecindario es que lo domina gravitacionalmente y que no hay otros cuerpos muy mayores alrededor de él, otros cuerpos, incluso en plural, y que no están orbitando y que están por fuera no están orbitando el planeta, por ahí. ¿Listo? Bueno, vamos a irlo trabajando esa parte. En cambio, planeta enano, entonces miren que aquí ya está. Orbita el Sol, perfecto. Es esférico, muy bien. No domina su vecindario. ¿Qué quiere decir eso? Ahí ya entra lo que estábamos conversando. Ya hay otros cuerpos que pueden ser o más grandes o incluso o más pequeños que el mismo que supondría uno que dominaría el vecindario, pero no lo domina. ¿Por qué? Porque hay otros cuerpos como él. Entonces, como hay otros cuerpos como él, entonces este último ítem al no dominar su vecindario, entonces pasa a la categoría de planeta enano, que es lo que le va a pasar, lo que le pasa a Plutón. Que Plutón, en la órbita en la que está, que es afuera en el cinturón de Kuiper, ¿cierto? Ese cinturón, ya vamos a mirar algunos de sus miembros, ahí hay un montón de cuerpos, casi del tamaño de Plutón, un poquito menores, pero están todos ahí junto con él, o sea, no hay nadie más. Cambio en el caso de la Tierra, no hay cuerpos del mismo tamaño de él, ni hay otros orbitando y no hay, digamos, atravesándose la órbita como tal, como él, como pasa con un planeta enano. Eh, Plutón tiene sus lunas, tiene 5, pero no es por eso que dejó ese planeta, sino que porque hay otros cuerpos, como los que está pintado acá, que se atraviesan en su órbita. Entonces, esa va a ser como la principal diferencia como tal. Y tenemos hasta ahora 5 planetas enanos en el sistema solar, en el inventario del sistema solar. ¿Cierto? Hay otros que están candidatos a ser planetas enanos, pero todavía no han sido, digamos, homologados. Entonces, están pendientes. Entonces, ¿cuáles van a ser los cuerpos pequeños del sistema solar? Entonces, orbitan al Sol, no son satélites, no son planetas y no son planetas enanos. Entonces, todos esos, con todo ese montón de nos, son los que vamos a llamar cuerpos pequeños. Perdón. ¿Cuántos hay? Ahí es donde va a estar toda esta gráfica que es muy bonita y muy diciente de todos los cuerpos con diferentes tamaños que hacen parte del sistema solar. Aquí está el número, más o menos, número de asteroides que vamos a llamar entonces a esos cuerpos, principalmente asteroides, ¿cierto? Ese va a ser el nombre de esos cuerpos pequeños, generalmente asteroides. Y ahorita vamos a mirar que a esos asteroides van a tener otro nombre de acuerdo a donde se ubiquen. Listo, pero vamos por partes para que no nos enredemos. Entonces aquí está esta gráfica que vuelve, repito, es muy diciente de acuerdo a su diámetro, cuántos hay. Entonces miren que, por ejemplo, si interpretamos el gráfico, a ver si se me aparece el cursor exacto. Entonces, aquí aumenta el número, miren, número de asteroides, aquí aumenta. Acá está el diámetro. Mayor de 0.1 kilómetros, 0.3. Entonces, miren, obviamente, más pequeños hay muchos, de alrededor de 100.000, de 100.000, ¿cierto? Aquí dice
100.000 K, esto es 1.000.000, 10 millones, 100 millones. Entonces, más allá de 100 millones, obviamente son los más pequeños, es de los que más hay. Y a medida que aumenta el diámetro, pues disminuye el número de asteroides. Incluso aquí está, aquí arriba aparece Ceres, que ya sabemos que Ceres le pasó lo contrario de Plutón. Ceres pasó a la categoría de planeta enano. Era un asteroide, era en su momento el asteroide más grande, es esférico y todo, era el asteroide más grande, uno, mire que acá dice uno, es uno, solamente hay uno, es Ceres, tiene alrededor de los 900 kilómetros de diámetro, ese es uno. Entonces ese Ceres pasó de asteroide a planeta enano. Listo, muy bien. Entonces miren que ahí ya está. Ahí ya estamos hablando un poquito de diámetros y de cantidades de estos cuerpos pequeños. Leyendo la gráfica, aquí como este es para resumir, tan solo entre el Sol y Júpiter existirían alrededor de 25 millones de cuerpos pequeños de menos de 100 metros o más. Y aquí vamos a mirar eso. Aquí por eso se dice existirían, porque recordemos que los asteroides, al igual que los planetas y las lunas, son cuerpos opacos, o sea que no emiten luz. Entonces es muy difícil poderlos observar. Entonces hay que esperar que sean iluminados por el sol, que estén en cierta posición, que los telescopios los iluminen para poderlos identificar. Y ahí me adelanto un poquito, ahí se va a ser uno de los problemas con esto. Por eso en esta gráfica que está aquí, pues también de cierta manera son aproximaciones estadísticas de más o menos lo que se puede encontrar. ¿Cierto? No hay un número exacto, que uno diga hay un número exacto de asteroides y mucho más en el caso de los más pequeñitos. Es posible que los más grandes se puedan más o menos como medio aproximar o contar, pero obviamente los más pequeños no, es muy difícil. Pero, como dice aquí, no todos los cuerpos pequeños son iguales, ¿cierto? Entonces, aquí está como un mapa de todos los que se llaman cuerpos pequeños, ¿cierto? Y cómo tienen diferentes nombres de acuerdo a eso. Ya vamos a resolver esta maraña, por así decirlo, de clasificación. Porque como les decía, de acuerdo al lugar donde estén, algunos de esos, el nombre general, como digo yo, el nombre general va a ser asteroides, pero van a tener diferentes apellidos. Yo les llamo, yo también a veces como para no complicarme la vida, les digo, tienen diferentes apellidos según algunas características, pero no dejan de ser asteroides. Entonces, una característica también de un asteroide es eso, que sus caminos alrededor del Sol son muy diferentes a la de los planetas. Aquí vemos el ejemplo de uno de ellos. ¿Cierto? Son cuerpos, algunos van hasta la órbita de Júpiter como está acá, pero y miren el plano, ese plano que ustedes ven ahí blanquito, es lo que se llama el plano de la eclíptica o el plano del sistema solar. Y los asteroides pues no tienen por qué manejar o irse por ese mismo plano. Que también va a ser otra de las diferencias con los planetas. Los planetas van a estar sobre ese plano. Por ejemplo, Plutón no está, ahí no pues en el gráfico no aparece, pero Plutón tampoco, la órbita de Plutón tampoco está dentro de ese plano. Que eso incluso antes de que fuera cambiado a planeta enano, a finales del siglo XX, también todas las discusiones de los encuentros de la Unión Astronómica Internacional siempre decían, bueno, ¿y Plutón qué? ¿Y Plutón qué? Miren en esa órbita, miren en ese plano. Plutón incluso, a veces uno cuando nombraba en el siglo XX los planetas en orden, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, uno decía Urano, Neptuno y Plutón. Pero resulta que en los años 90, la órbita de Plutón estaba dentro de la órbita de Neptuno. Entonces, no me acuerdo en ese momento, se me fue el nombre, hubo como 3 o 4 años, en que el último planeta del sistema solar era Neptuno. Entonces uno debería haber dicho Júpiter, Saturno, Urano, Plutón y Neptuno. Porque la órbita de Plutón es tan excéntrica que hace eso. Entonces siempre
dentro de la comunidad de los astrónomos siempre estaba ese problema de Plutón y Plutón que eran ese muchacho pues como todo loco, hasta que en el 2006 pues como que se subsanó, como vuelvo y repito, de cierta manera un poquito eso. Dejó contentos a unos, pero no dejó contentos a otros. La definición sigue siendo un poquito vaga, siempre deja un poquito, no es muy clara, pero es eso, es también es como la idea del hombre de clasificarlo todo, de tenerlo todo, y no a veces hay cosas que no tienen que ser de todas maneras clasificables completamente, o pueden tener, como va a pasar, diferentes nombres de acuerdo a, ¿cierto? Ok, te vamos a definir unos elementos orbitales, que de pronto yo creo que ustedes los conocen, pero vamos a recordarlos. Aquí pues se utilizó este gráfico con un asteroide que se llama Amor, tiene ese nombre. Pero aquí lo que me interesa es estos dos conceptos, perihelio y afelio. Entonces vamos a hablar en una órbita que el perihelio de cualquier cuerpo, incluso no tiene que ser de un asteroide, de un planeta, de todo. El perihelio es el momento de la órbita en que está más cerca al Sol, ¿cierto? Como aparece acá. ¿Cierto? Distancia al perihelio cuando está más cerca al Sol. Y el afelio es cuando el cuerpo está en su órbita lo más lejano del Sol. ¿Cierto? Perihelio y afelio. Peri cerca, helio Sol, afelio. Es lejos del Sol. ¿Cierto? Ok. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a llamar a esos cuerpos con el nombre conocido de asteroides a los que van a estar entre la órbita del Sol y Júpiter. A todos los que estén dentro de esos límites se les llaman asteroides. Listo. O con eso que aquí es donde empieza un poquito como, a mí me ha costado siempre esta parte, pero así es como se llaman. Listo. Entonces, a los cuerpos pequeños, a los cuerpos pequeños que están entre el Sol y la órbita de Júpiter se le van a llamar asteroides. Por eso, a los cuerpos que están entre Marte y Júpiter se le conoce como el cinturón de asteroides, que es donde está Ceres, ¿cierto? Muy bien. Pero si estos cuerpos pequeños están entre el Sol, su órbita, entre el Sol y la órbita de Neptuno, a eso se le van a llamar centauros. Que para mí son los más interesantes, son los que más son, digamos, como los más interesantes. ¿Por qué? Porque estos centauros, y lo voy a mostrar acá, una infografía que hice hace un tiempo y lo publiqué en mis redes. Los centauros son los cuerpos pequeños que tienen dos características, se comportan como cometas y como asteroides al mismo tiempo. Son duales, por eso tienen el nombre. Recuerden que el centauro es en la mitología el que tiene mitad caballo, mitad persona. Entonces, estos berracos tienen se comportan de esas dos maneras. Miren las órbitas acá, en este gráfico. Aquí hay algunos de ellos, los nombres y cuándo fueron descubiertos. Hay bastantes, pero ¿por qué me gustan personalmente mucho esos cuerpos? Por eso, por su dualidad, porque rompen como el esquema. Se aproximan a los 44.000 entre la órbita, entonces están entre Júpiter y Neptuno. Van hasta el Sol, pero se van hasta Neptuno. Entonces, estos berraquitos cuando se acercan al Sol se comportan como cometa y cuando están por Neptuno son como asteroides. ¿Cierto? Ustedes miren que ahí vuelve y juega como esa ambigüedad en la definición. Entonces, incluso investigando en su momento como con ellos, hay unos que tienen anillos. O sea, un asteroide con anillos, aquí lo puse. Uno de los centauros más fascinantes es Chariclo, que tiene un sistema de anillos alrededor de él. Y es el objeto pequeño
que el objeto del sistema solar más pequeño que posee anillos. Ahí pues como para que lo tengan como dato curioso. Un asteroide o un centauro, como tal, como se le conoce, que tiene anillos. El universo siempre nos sorprende con algo. Listo. Ok, ahora vamos a hablar de otros cuerpos pequeños que son los objetos transneptunianos. ¿Cuáles son esos? Todos los objetos que estén más allá de la órbita de Neptuno. ¿Cierto? O sea, están mucho más lejos. Entonces, ¿quiénes van a estar ahí? Todos los planetas enanos, todos los que estén más, o sea, todos los objetos que estén más allá de Neptuno se van a llamar transneptunianos, porque son, como su nombre lo indica. Entonces, ahí entra Plutón, van a entrar todos los objetos del cinturón de Kuiper, todo eso se van a llamar objetos transneptunianos. Entonces, de ahí, por lo general, vienen los que llamamos cometas. ¿Cierto? Ahí, cuando llegan de allá, a esos van a llamarnos, por ejemplo, el de ahora es un objeto transneptuniano, porque vienen de mucho más lejos de la órbita de Neptuno. Entonces van a ser cometas. Ok. Ah, bueno, aquí fue que bueno, eso se me copió otra vez. ¿Ve? Bueno. Bueno, aquí hay un pequeño diapositiva de cómo se nombran. ¿Cierto? Que también a veces es una pregunta que a veces sale. Entonces me pareció interesante como ponerla ahí por si de pronto está como la pregunta o algo por ahí. ¿Cómo se le ponen los nombres? ¿Cierto? Entonces, ahí está. El año, la quincena, la letra A para la primera quincena, la B para la segunda quincena y el número correspondiente a ese mes, ¿cierto? Y luego se le va a dar una numeración de acuerdo a donde vaya valga la redundancia, esa numeración, ¿cierto? De cómo van numerados. Como les decía, eso es complicado, pero van apareciendo, ¿cierto? Aquí, incluso acá se alcanza la animación de cómo se puede detectar un asteroide. Mire, va cambiando su posición con respecto al fondo de las estrellas. Se ven como un tracito. Y obviamente digamos, las herramientas más, digamos, más utilizadas y las más propias para poder observar asteroides pues van a ser los grandes telescopios, por su gran abertura, para poder detectar esos cuerpos pequeños y su pequeño brillo. Entonces ya vimos que realmente no hay fronteras definidas para los asteroides. Mira, aquí hay una animación de los asteroides, acá están en unidades astronómicas. Esos asteroides son los que tenemos aquí cerquita. Miren que si usamos la palabra asteroide, o sea que estamos hablando de los cuerpos pequeños que están entre Sol y Júpiter, ¿cierto? Cuando hablemos de asteroides. Entonces miren acá, aquí esta imagen me parece súper interesante porque están como dibujadas un poco como las órbitas. Entonces miren qué locura. Y aún así, ninguno se choca con la Tierra, ¿cierto? Hasta ahora, hasta ahora. El último gran impacto fue hace 65 millones de años. Entonces, ahí están. No, obviamente, nunca vamos a estar exentos de eso, porque, ya lo vamos a hablar, los asteroides también pueden chocar entre sí, ¿cierto? Aunque la mayoría de sus órbitas pueden ser muy estables, muchos de ellos, cuando se acercan al Sol, la radiación solar, el viento solar, pues les va a ir cambiando la masa. Entonces, al ir cambiando la masa de ellos, obviamente eso no es de un día para otro, es con el tiempo. Pero al cambiarle la masa, pues obviamente la atracción gravitacional que ellos van a sentir de parte del Sol, pues va a ir cambiando, porque es proporcional a la masa. Entonces, en algún momento pueden caer al Sol, ¿cierto? Y en otro, pues, atravesarse con otro compañerito por allá y chocarse y perder como la órbita estable que se tenía. Y ese va a ser como, pues, en su momento uno de los grandes peligros, que de pronto se tengan asteroides detectados y muy bien definidas sus órbitas, pero por alguna razón,
como miren que los caminos siempre están ahí, existe la posibilidad de que se choque. Bueno, aquí están, les voy a mostrar los asteroides más conocidos, ¿cierto? Y su distancia al Sol. Entonces acá está la distancia al Sol en unidades astronómicas, ¿cierto? Recordemos que la unidad astronómica es la distancia que hay de la Tierra al Sol, que es de 150 millones de kilómetros. Entonces aquí está 2.2 veces eso, 2.2 veces, 2.4 veces, ¿cierto? Entonces hay uno que está en el cinturón de asteroides que se llama Ida, un asteroide, que incluso Ida tiene un satélite, o sea, tiene otro pequeño asteroide que orbita alrededor de él gravitacionalmente. Hay otro asteroide que se llama Medellín, ¿cierto? Yo no sé si ustedes supieron la noticia, eso fue a principios, eso fue hace ahí, ¿cómo fue? En la primera década de este año, de este siglo, perdón. Se, Uf, no me acuerdo qué día, no fue qué año fue, pero hay un asteroide que se llama Medellín, ¿cierto? Como también hay un asteroide, para colmo, Jorge Zuluaga, también, ¿cierto? Que también ustedes me imagino que lo conocen y saben, porque Jorge lo nombra mucho, ¿cierto? Ese es parte de su orgullo. Muy bien. Y hay otro que se llama Antonio Antibernal, que es también en honor a otro de los grandes divulgadores que se ha tenido aquí en Medellín y en Antioquia, que se llama Antonio Bernal. Entonces, digamos que para que sepan que hay asteroides con nombres de aquí, ¿cierto? Con nombres colombianos y la mayoría de estos, obviamente, han sido bautizados desde la misma Universidad de Antioquia, que se han descubiertos, y principalmente por el profesor Ferrini, que es un gran observador y un gran investigador en este tipo de cuerpos. Entonces, cuando a veces ha descubierto uno nuevo, en parte de su agradecimiento, que es como lo que él manifiesta siempre, pues, cuando se llega pues como a esto, en su agradecimiento pues como al país, a la universidad y a todo, pues, ha dado esos nombres a Jorge y a la ciudad, al asteroide de Medellín. Entonces, como dato curioso para que sepan que hay asteroides con nombres de por aquí, al menos cercanos y conocidos. Bueno, los asteroides también hay en familias, también se agrupan. Miren que vimos toda esa amalgama de órbitas, pero así uno no lo crea, están, entre comillas, organizadas. Entonces, hay una clasificación por familias, según la órbita en la que estén, según la distancia a la que estén, ¿cierto? Entonces, miren, esos son los diferentes nombres que tienen algunas de las familias de asteroides que hay en la órbita entre, repito, estamos hablando de la órbita entre Sol y Júpiter, ¿cierto? Cuando hablamos de asteroides, siempre es esa área. Y aquí, obviamente, hay muchos tamaños. Aquí, pues, no se especifica realmente el tamaño. Bueno, excentricidad, pues, no sé si de pronto no haya preguntado, pero la excentricidad es qué tan achatada, qué tan alargada o cerrada esté la elipse de la órbita, ¿cierto? Cuando una elipse, la excentricidad es cero, es una órbita circular, perfectamente circular. Y a medida que va aumentando, pues obviamente se va aplanando. La excentricidad se mide desde 0 a 1, donde 1 sería, digamos, una elipse totalmente aplastada, que sería una línea recta. Y 0 sería el círculo. Entonces, esto simplemente como para mostrar que también es una manera de clasificar esas familias, es de acuerdo a su excentricidad y su distancia su distancia al Sol en unidades astronómicas. Entonces, aquí hay evidencias de impactos, como les decía hace un momento, el choque de asteroides, pues, ¿qué va a generar? Más asteroides con otros tamaños, pero lo va a generar. Entonces, ahí es donde está, digamos, como el que va a estar siempre el peligro, porque ya estos otros pedacitos, pues, obviamente van a organizarse, van a buscar su propia órbita y uno nunca sabe, de pronto esa órbita en algún momento pueda atravesarse con la Tierra. Entonces, eso también va a haber ahí una suerte, ¿cierto? Un factor del azar.
casi todos los asteroides conocidos, como dice ahí, alrededor de los 700.000, están entre Marte y Júpiter, como tal. Muy bien. Ay, ¿qué pasó? Mira que se ha sabido bloquear esto. Allá, ya apareció el cursor. Listo. Entonces, hay algunos de esos 700.000 que se atraviesan con la Tierra, se la atraviesan. Entonces, a esos son los que de seguro han escuchado por ahí, son lo que se llaman NEAs, las NEAs, las Near Earth Asteroids. Esos son los peligrosos. O sea, son asteroides cercanos a la Tierra. O sea, aunque tienen sus órbitas ya establecidas, no hay que dejarlos de observar. Porque miren acá, ellos van al Sol, se meten en la órbita de la Tierra y de los planetas interiores, van al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero uno no sabe qué puede pasar por acá, ¿cierto? Un choque, un cambio de órbita, una perturbación gravitacional con otro. Bueno, pueden existir muchas posibilidades. Ahí es donde digo yo al azar. Entonces, que le pueda cambiar la órbita a alguno de ellos. Y miren que no son pocos, son más de 10.000. Digamos, esos NEA que son los, digamos, los potencialmente peligrosos. Esos son, por ejemplo, esos que mantienen mostrando que cada mes hay uno, o al menos cada 2 meses ya, siempre hay un asteroide que, entre comillas, pasa cerca de la Tierra, ¿cierto? Y eso se vuelve una noticia, esas noticias amarillistas para llamar la atención en Internet. Asteroide va a pasar cerca de la Tierra, ta, ta, ta. Y van a mirar la distancia a la que va a pasar y siempre está lejos. ¿Cierto? Siempre va a pasar mucho más lejos de la órbita de la Luna y todo eso. Pero es por eso, porque son parte de esos cuerpos que están ahí pendientes y que los astrónomos están siempre observando. Pero también se ha generado, vuelvo y repito, ese tipo de noticias amarillistas cada rato, cada mes, cada 2 meses, siempre hay un asteroide que va a chocar la Tierra o que la va a rozar o yo no sé qué, pues siempre hay un asteroide, siempre, siempre. Como esperando, pues, cuál es el que realmente nos va a pegar. No sé qué es lo que están esperando. Alguien quiere la primicia, pareciese. Ahora, ¿cómo ver un asteroide? Los planetas se ven muy fáciles, ¿cierto? Los vemos brillantes, como en estos momentos que se están viendo muy bonitos Saturno y Júpiter, ahorita temprano en la noche. Pero es que los asteroides son muy difíciles. ¿Por qué? Porque son muy pequeños, como lo hablamos hace un rato. Son muy pequeños y están bastante lejos. Por ejemplo, aquí hay dos de ellos, Ceres, que es un planeta enano, ¿cierto? Y Vesta, que sí es un asteroide como tal. Entonces, miren, que son puntos que se pueden confundir fácilmente con estrellas. O sea, yo, por ejemplo, no he visto un asteroide. Pues, y si lo veo, pues me tienen que decir que es un asteroide, porque si no, pues yo diría, es una estrella con muy poca magnitud. O sea, uno tiene que hacer como un acto de fe, de cierta manera, y que le digan, ese es Ceres. Yo, bueno, si vos lo decís, ¿cierto? Es como también a veces pasa cuando me dicen, ve, mira Urano o mira Neptuno. Uy, eso también es un poco de acto de fe. Porque uno le dice, ve, mira lo azulito de Neptuno. Y yo, uy, azulito, bueno, pues ya se vuelve uno como que se lo va creyendo y se lo va imaginando. Entonces, bueno, eso es pero la idea aquí es que son difíciles de observar. Entonces, eso es lo que los hace potencialmente peligrosos en su momento. Y ya como lo vimos en una animación anterior, pues, o una manera también de identificarlos fácilmente es que hoy están aquí, esta noche están aquí, y a la siguiente noche, pues pueden estar un poquito más acá, ¿cierto? Más, digamos que más arriba, o sea, van cambiando su posición con respecto al fondo de las estrellas. Entonces, pero entonces ahí, para uno, digamos, si uno es astrónomo aficionado y todo el cuento, o sea, tiene que conocerse usted muy bien en cielo y saber que ciertos puntos cambiaron de posición. Y eso ya empieza a discriminar.
será un asteroide, será un cometa, será un planeta, ¿cierto? Empieza uno a discriminar con todo lo que hay con todo lo que se mueve en el cielo. Entonces, va cambiando de posición día a día. Pero es bastante difícil. Y ahí, por ejemplo, la fotografía nos ayuda mucho. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá, miren que las otras estrellas que están ahí están quietas, pero aquí hay un puntico que se mueve. Entonces, ahí está, a uno diría, ah, listo, ahí empieza, vuelve, como decía hace un rato, empieza usted a discriminar. ¿Qué puede ser eso? Listo. En este caso, pues es un asteroide, pero así es que así es como se distinguen. Miren, por ejemplo, este. Y miren, por ejemplo, este es un particular que va cambiando su brillo. Ese es un asteroide que, al igual como uno siempre dice, de que, como le digo uno a los niños y a las personas, ¿qué formas tienen los asteroides? Formas de papas, muy irregulares. Pero en el caso del asteroide hasta anterior de esta animación, la superficie, él está ahí, no es que, ahí no quiere decir que se haya escondido. Mira, él sigue su movimiento, miren, pero miren que su luz, su brillo, bajó y luego volvió a subir. Entonces, ¿qué nos dice este señor? Que ese asteroide está girando y que en parte de su superficie, por algún motivo que en su momento se investigará, es oscuro. Su superficie es muy oscura y la otra es muy brillante, o sea, refleja más la luz del sol una parte de su asteroide y otra parte no tanto. Entonces, por eso es que el brillo baja y vuelve y sube. No es que se haya escondido o haya... No, ahí está. Porque recordemos que estos campos, al ser pequeños, ellos giran muy rápido. En cuestión de minutos algunos, en cuestión de horas otro. Entonces, se pueden detectar esos tipos de cambios fácilmente. Entonces, ahí van a funcionar mucho. Estos van a ser, digamos, como uno de los principales herramientas para detectar asteroides, que son los radiotelescopios. Entonces va a poder observar ese tipo de objetos. Miren que aquí ya podemos ver el asteroide ya más definido a través de ondas de radio. Como tal, la onda choca en él y nos va dando su forma. Ok. Pero, como dice acá, si tienes una antena de radio, pues tendrás eso. Pero si tienes una nave espacial que haya ido hasta allá, aquí tenemos a el que les hablábamos hace un ratico, Ida. Vale, acá está. Y aquí está su pequeño satélite dáctil o dáctilos, que está aquí. Una pequeña, digámosle roca, ¿cierto? Como roquita que gira, como una pequeña luna. Ya dijimos que uno de los centauros tiene anillos. Aquí tenemos un asteroide que tiene una luna. Ida y dáctil. ¿Cierto? Es bastante. Miren, y vuelvo y repito, miren las formas. Sus formas son bastante irregulares. Por ejemplo, en su momento, cuando Ceres era considerado asteroide, pues era el único asteroide esférico, porque Ceres sí es totalmente esférico. Entonces tenía esa particularidad en su momento, que era el único asteroide del cinturón de asteroides que era esférico. Aquí tenemos algunos de ellos y algunos de sus tamaños, digamos, esta imagen pues está mucho en internet, y ahí está pues como está el nombre del asteroide y sus dimensiones. En cada uno, 130 kilómetros, 44 kilómetros. Hay de diferentes tamaños. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aunque la mejor manera de verlos es cuando se acercan a la Tierra. ¿Cierto? Que ahí tenemos, que ahí tenemos un ejemplo muy grande. ¿Se acuerdan quién es este? Este videito es muy famoso. ¿Este cuál fue? A ver si se acuerdan o no. Hay que esa gente está muy callada o es que o estoy hablando mucho y no dejo hablar o qué. Las nenas son muy peligrosas también en la tierra. No, las neas. Ah, eso sí, Sara. Es que Sara es. Bueno, muy bien. Ok. Este es el de Chenlavisky, que también fue objeto de estudio en la Universidad de Antioquia y Jorge pues también lo investigó bastante y por eso pues hizo un paper muy interesante sobre esto que fue publicado. Pero ojo que aquí estos asteroides estos van a cambiar de nombre y vamos a empezar a jugar con nombres.
aquí, ¿cierto? Entonces, aquí a esos cuerpos pequeños, cuando están cerca de la Tierra y rozan y caen, o caen, o mejor dicho, primero vamos a, no, para no enredarlos, ni enredarme yo tampoco. Cuando están cerca de la Tierra le vamos a llamar meteoroides. ¿Listo? Son meteoroides. ¿Listo? Meteoroides. Miren todo, aquí hay una estadística entre el 94 y el 2013 de impacto de meteoroides, pero aquí hay una imprecisión en el, en el nombre. Pues sí, no, pues realmente, porque ahí vamos a empezar a jugar con eso. Ya vamos a mirar eso. Entonces, exacto, entonces aquí viene la pregunta, meteoroide, ¿cómo así? Entonces, aquí va a haber, aquí está el juego de nombres, ¿cierto? Que siempre es motivo de confusión. Entonces, planeta enano, ya lo miramos, el planeta pequeño enano. El cuerpo pequeño, planeta enano. Que son cuerpos esféricos, porque ojo que esa es una característica principal, que sean esféricos, tienen diámetros mayores a los 800 kilómetros. Entre 1 metro y los 800 kilómetros, los cuerpos por lo general no alcanzan el equilibrio plástico de ser esféricos, o sea, el equilibrio gravitacional. Entonces tienen formas de papa, como digo yo, irregulares. Entonces, entre 1 metro y 800 vamos a llamarlos asteroides. Listo. Aquí está. Yo espero que se vea bien este gráfico. Ese es como el más importante de todos. Meteoroide van a ser cuerpos desde las 300, desde las 30 micras a 1 metro. O sea, miren que no son muy grandes. Ahora, estos meteoroides están por ahí, ¿cierto? Están por ahí. Ahora, cuando la Tierra se encuentra con estos meteoroides que están por ahí, estos meteoroides van a tener otros nombres. Listo. Entonces, cuando ese meteoroide, que es, digamos, el más grande, es de 1 metro y choca con la atmósfera, se va a llamar superbólido. ¿Cómo así que un superbólido? Sí, eso que vimos más o menos ahorita en ese video, que se forma esa gran estela y ese brillo en el cielo por la fricción de este meteoroide con la atmósfera, que se deshace, listo. Se llama superbólido por su gran brillo. Si es alrededor de los centímetros, de 1 centímetro, entre los 1 y 10 centímetros, diría yo, es un bólido. O sea, sí, brilla mucho, pero no tanto como un superbólido, porque obviamente la roca es más grande. Y cuando es menor de 1 centímetro, es un meteoro. Meteoro o estrella fugaz, que es lo que también, que es lo que vemos muchos, ¿cierto? Un meteoro o estrella fugaz, que es como el nombre más común. Ahora, cuando esos cuerpos, en el caso por sobre todo de cuando son de 1 metro, alcanzan la superficie de la Tierra, entonces a ese cuerpo que alcanza en la superficie de la Tierra, eso es lo que llamamos meteorito. Y ya sus tamaños, pues obviamente, pues aquí aparece alrededor de más de 1 milímetro. Y es por eso, porque va a depender del tamaño original y de su composición, que al final lo que llegue a la superficie de la Tierra tenga un cierto tamaño o no. O sea, no hay un tamaño específico, obviamente. Entonces, ojo, solamente es meteorito cuando toca la superficie terrestre. De resto, yo a veces simplemente le llamo, son meteoroides. Meteoroides, como tal. Listo. Muy bien. Entonces aquí están un dato a las velocidades a las que enteren y aquí está más o menos como una animación de más o menos qué es lo que le pasa. Que es meteoroide, ahí está, atraviesan la atmósfera, sus capas más externas y volátiles se deshacen por fricción y ya
El meteorito es como la parte central, la parte más dura porque miren las velocidades. 40.000 kilómetros por hora aproximadamente. Muy bien. Y bueno, como ya los habíamos conversado hace un rato, los más pequeños son los más conocidos por las personas y que siempre es, digamos, una fascinación poderlos ver en una noche, que igual es también es una suerte. O sea, estrellas fugaces hay todo el tiempo, pero hay momentos en donde hay muchas más de ellas. Y esos, ¿quiénes nos van a regalar los muchos meteoros, los muchos estrellas fugaces? Los cometas. ¿De qué manera? Los cometas, cuando están orbitando alrededor del Sol, eh, van a desprender un material, ¿cierto? Es lo que llamamos la cola. Y va a quedar ahí flotando. Eso van a ser esas pequeñas meteoroides de diferentes tamaños, sobre todo de tamaños de centímetros, pequeñitos, 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 ¿cierto? Pero agrupados. O sea, van a estar ahí, pero agrupaditos. Entonces, en ese camino de polvo, desde que se está deshaciendo el cometa por el viento solar, por el calor solar, que aquí hay varios, ¿cierto? Entonces la Tierra se mueve, su órbita se mueve dentro de algunos de esos restos de cometas. Entonces, cuando la órbita de la Tierra atraviesa esas, esas huellas, por así decirlo, o esos rastros de los cometas, de esos cometas, que son, como dice aquí, órbitas de viejos cometas, o sea, son cometas que siempre están ahí, tienen periodos de años, de 4, 5, pero entonces, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no son tan brillantes? Por ejemplo, ahora que se está viendo el Neowise, todo es que uno ve fotos muy brillantes y todo el cuento. ¿Por qué no vemos esos de 3 que se ven cada 3, 4 años? Precisamente por eso. Porque como tienen un periodo tan corto, entonces van y vuelven del sol mucho, entonces se van deshaciendo. Entonces ya hace rato perdieron el brillo. Pero siempre que van pasando su órbita, pues se van deshaciendo. Entonces, como su órbita ya está definida y la órbita de la Tierra, pues también ya está definida, entonces cuando la Tierra vaya a atravesar esas nubes de polvos, es lo que también llamamos lluvia de estrellas o lluvia de meteoros, ¿cierto? Entonces ahí está, ¿cierto? Está como más marcado. Ya que se nombró al principio, hay un super bólido o digamos que un bólido súper llamativo que es el que ocurrió en julio, no, eso está mal escrito, junio de 1908, no es julio, junio, que es el evento de Tunguska, ¿cierto? Que se le atribuye a un super bólido o hasta un poco más, que atravesó la atmósfera de la Tierra y explotó antes de tocar la superficie, quemando gran parte de un bosque ahí en la tundra soviética. Eso es en el norte de la Unión Soviética, ¿cierto? En el norte de Rusia, como tal. Entonces, ahí dejó una gran marca, unos árboles caídos todos de forma radial, todo quemado. Entonces, la teoría es que este meteoroide no alcanzó a tocar la Tierra, o sea, no hubo meteorito de él, no se encontraron fragmentos de él, simplemente su raza, o sea, se deshizo. Entonces, la explosión sónica de ese evento fue lo que hizo que se quemara el bosque, dejara los árboles de forma radial, y bueno, eso también ha sido motivo de conspiraciones y de eventos de ovnis y bueno, un montón de fenómenos paranormales están asociados a eso, pero pues, porque durante mucho tiempo, pues, se estaba buscando una explicación. Ahorita la dije pues como en un minuto, ¿cierto? Pero eso fue una cosa pues, y es digamos, obviamente la respuesta más aceptada, pero durante mucho tiempo eso fue motivo de teorías de todo tipo, ¿cierto? Como tal.
¿Se puede tocar un asteroide? Hombre, ya lo dijimos, claro que sí. Ya miren acá algunos ejemplos de asteroides que han alcanzado a tocar la Tierra y en su camino, pues como la Tierra no está sola, estamos por ahí, obviamente la probabilidad de que a usted lo toque un asteroide es bastante, digamos, muy difícil de lograr, pero existe. Entonces, aquí hay un ejemplo de una señora que le cayó un meteorito literalmente en el cuerpo. Atravesó el techo y todo de la casa. Y esto pues va a generar que hayan unos cazadores de meteoritos. Entonces, hay personas dedicadas a, a cazar meteoros como tal. A ver, estos muchachos. Listo, ven un momentico. Entonces van a ser los cazadores de meteoritos. Un meteorito va a ser, obviamente, algo muy importante de encontrar y de clasificar, porque es que esos son los fósiles del sistema solar, ¿cierto? Entonces hay personas que se dedican a eso, a cazar meteoritos, a buscarlos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, como dice aquí, se encuentran la mayoría de al azar, o sea, no es que uno diga, ay, vamos a que en tal parte caen meteoritos, no. Pues hay meteoritos, no. O sea, es una, es objeto del azar y obviamente de la persona que conozca y reconozca, más bien en esos pequeñas, digámosle al principio, piedras que uno puede decir, ah, eso es una piedra, una roca, y ya después con un análisis más profundo, pues pueda diferenciar un meteorito de cualquier otro tipo de roca. ¿Cierto? Entonces, obviamente, entonces, algunas veces se ven caer, como en este caso, y puede uno más o menos intuir dónde pudo haber caído. Pues aquí en Antioquia, pues han algunos que han, y en Colombia, no digamos solamente en Colombia, se han podido observar caer esos cuerpos que uno diría cayeron, pero lastimosamente, pues aquí la orografía de Colombia es muy difícil y en su momento, por ejemplo, pues caían en lugares y en zonas, pues obviamente donde el orden público no dejaba, como dijeron, ay, por allí cayó, vamos y busquémosla. No. Entonces, y vuelvo y repito, el clima, la forma, las montañas, en Colombia, pues también hace complicado uno decir, vamos a ir a buscar un meteorito. Si es que falta ver qué quedó de él, cuánto cayó, si 1 centímetro, ¿cierto? O dos, o sea, imagínese uno meterse por todo en un bosque de estos por acá en Antioquia, así, porque así no mide, pueda más o menos intuir, pues no hay manera como de saber exactamente, uno va a tener un área muy grande para buscarlo, entonces igual. Y encontrar de pronto una piedra de 1 centímetro o dos no es fácil. Profe, Sí. Alexia nos pregunta que si Ah, entonces los cometas vienen de los asteroides o si son distintos. los cometas realmente son asteroides, pero sé que se forman, que están hoy en día como objeto transneptuniano, como tal. Pero hay cometas que también se forman sino que eso ya no se le llaman cometas, ¿cierto? O sea, como ya lo dijimos, lo que está entre la órbita del Sol y de Júpiter se le conocen como asteroides. Pero esos cuerpos, esos cometas que yo hablé ahorita, cometas de corto periodo, ¿cierto? Se le llama así, pero es porque llevan mucho tiempo ahí, pero realmente no generan, no tienen cola, ¿cierto? No es que tengan cola, vuelvo y repito, son unas bolitas que se van deshaciendo de a poquito. Entonces, porque si a uno le dicen cometa, uno siempre se imagina la fastuosidad, ¿cierto? El núcleo, la cola, como tal. A eso es lo que realmente se llama cometa. Pero los cometas sí, son asteroides que están por allá por fuera del sistema, por objetos sobre todo transneptunianos, o
Miren, por ejemplo, el caso de los centauros, que los centauros, cuando están cerca del Sol, forman una cola, entonces ahí se llaman cometas. Pero cuando se van, dejan de tener cola, entonces son asteroides. ¿Cierto? Entonces, estos cometas no, esos siempre están ahí, o sea, porque también tiene que ver el tamaño. ¿Cierto? Entonces ya son cuerpos muy grandes que tienen grandes colas. ¿Cierto? Vuelvo y repito, ahí siempre va a haber como una especie de ambigüedad, un poco con, o sea, una definición exacta, no, porque va a depender también de la posición donde esté ese cuerpo. O sea, no es simplemente decir cometa es un asteroide con cola, no, es que dígame de dónde viene. O como los asteroides, porque los centauros también son asteroides, sino que están entre Júpiter y Neptuno. Los de cinturón de Kuiper también son asteroides, pero como están más allá de Neptuno, se llaman objetos transneptunianos, ¿cierto? Entonces, como digo yo, el nombre general es asteroide, pero van a tener apellidos, ¿cierto? A mí también siempre es un motivo como de confusión como tal, pero así es como está establecido. Entonces, estos cometas que yo llamo cometas, como ya ahorita, que fue en general la lluvia de estrellas, pues en realidad ya no son cometas, pero se les llama cometas, ¿cierto? Ya no son como tal. Son unas roquitas que se están deshaciendo cada vez más hasta que se salgan del todo. Pero de Profe ellos, Álvaro, sí, dale, bueno, no, que había otra pregunta dale. que no, pues se me pasó decirte del compañero Brian, que de dónde proceden los cuerpos pequeños o cómo se forman. Ah, sí, pues súper importante esa pregunta, claro. A todo el tiempo hablando de cuerpos pequeños y no los definimos. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, todo eso nace de la formación del sistema solar, ¿cierto? O sea, el sistema solar, la mayoría de la masa del sistema solar está en el Sol, el 98%, algo así, ¿cierto? Del sistema de la masa, pero el otro 2% es lo que sobró de la formación de esa gran nube de gas y polvo de la cual se formó el sistema solar. Entonces, de ese 2% aproximadamente se van a formar los planetas y de lo que sobró de la formación de los planetas, o sea, del resto de la basura, porque nosotros estamos, por así decirlo, formados de la basura de la formación del Sol, de lo que sobró se formaban los planetas. Y de lo que sobró están esos cuerpos menores. Entonces, esos cuerpos menores es eso, son los restos de la formación del sistema solar. Por eso son muy importantes cuando vamos, y lo voy a conectar con la diapositiva, cuando se encuentran. Porque, bueno, como les dije hace un rato, son los fósiles. O sea, encontrar esos meteoritos es encontrar los fósiles de la formación de los cuerpos del sistema solar. Entonces, sus edades son de alrededor de los 4.500 millones de años. Entonces, son objetos muy, muy, muy viejos. O sea, tienen la edad de la Tierra. La mayoría de ellos tienen la edad de la Tierra. Entonces, por eso son tan importantes poderlos encontrar. Y por eso, vuelvo y repito, hay cazadores de meteoritos. Entonces, esos cuerpos menores nacen de ahí. También nacerán algunos también de la colisión entre asteroides, ¿cierto? Aunque ya un asteroide es un cuerpo pequeño, ¿cierto? Pero entonces salen de lo que sobró de la formación principalmente de los planetas. Y ahí, por ejemplo, se dice que entre la órbita de Marte y Júpiter, que está el cinturón de asteroides, se dice que ahí se iba a formar un planeta, pero que las gravedades del Sol y de Júpiter al tiempo no lo dejaron formarse. Entonces, ¿qué quedaron ahí? Digamos que los bloques para formarlo, para formarse. Entonces, la gravedad de Júpiter no dejó formar ahí otro planeta entre Marte y Júpiter. Entonces, ahí quedaron. Y los de cinturón de Kuiper sí fueron restos del sistema solar cuando se formó, porque, pues no lo comento de una vez, el Sol no siempre ha brillado de la manera en que brilla hoy en día. Dentro de la evolución estelar hay una fase anterior a que un Sol, digamos que, por así decirlo, se prenda, que es la fase de protoestrella, ¿cierto? O sea, como una pequeña estrella. Entonces, cuando una protoestrella se transforma en protoestrella, por así decirlo, genera como una onda de expansión, como ¡pum! Me prendí,
¿cierto? Entonces genera un viento, una onda, como cuando uno tira una bola, una piedra en un estanque, se genera una una onda de luz, porque realmente es una onda de luz, que lo que va a hacer, va a barrer. Entonces, va a barrer los cuerpos menos, los cuerpos pequeños que estén cerca de ella. Entonces, muchos de esos cuerpos pequeños que estaban muy cerca del Sol se fueron para atrás, por así decirlo, porque incluso también esa onda explica las posiciones de Urano y de Neptuno, ¿cierto? Urano es un poquito más grande que Neptuno, como tal. Entonces, eso se llama la migración planetaria. Esa migración de los planetas también está asociada a la formación del Sol. Entonces, volviendo como a la idea, porque pues lo digo porque no solamente ese encendido del Sol de protoestrella a estrella va a afectar los cuerpos pequeños, sino que también los planetas, sobre todo los planetas exteriores, que son los que están compuestos principalmente por gas. Entonces, esos entonces, de todo ese sobrado, por así decirlo, de la formación de los planetas, pues van a quedar los cuerpos pequeños. Porque también hay estudios y sobre todo pues como simulaciones que dicen que al principio del sistema solar habían alrededor de 30 planetas. ¿Cierto? Pues obviamente nadie estuvo en esa época para asegurarlo, pero algunas simulaciones lo dicen y que de chocaron entre ellos, y que todo eso, los sobrevivientes son estos 8 que hay hoy en día. Entonces imagínense esa época de choques entre todos, miren que la luna tiene las huellas de eso, si uno ve la superficie de Mercurio igual, o sea, al principio del sistema solar eso era caótico, o sea, eso era choques tras choque tras choque, o sea, de todo eso van a quedar restos, algunos van a caer en el Sol, otros van a caer en los planetas, otros van a chocar con la Luna, por en ejemplo, en el caso de la Luna, van a chocar con la Tierra, van a chocar con todos los planetas, se van a chocar entre sí, o sea, eso va a haber de todo, entonces, obviamente van a ir sobrando, quedando restos y restos y restos, esos restos van a chocar entre ellos, entonces todo eso van a formar, o es lo que quedó de la formación del sistema solar y van a formar los cuerpos menores, ¿cierto? Eso es como la historia de formación del sistema solar, pero está asociado a eso principalmente. Bueno, aquí hay pues una imagen de alguien que encontró, pues obviamente en lugares como estos, así, como les digo, no es lo mismo buscarlo aquí en un desierto, como aparecen en estas dos imágenes, sitios áridos, con poca vegetación, que meterse usted a un bosque aquí en Colombia y tratar de buscar uno. Pues eso sí, sí hay sitios más privilegiados para buscar. No es que sean privilegiados, que digan, ay, ahí caen más meteoritos. No, porque eso, ya lo dijimos, es suerte, azar. Pero si hay lugares como más factibles de encontrar, de ser más fácil de poderse encontrar. Y como ya vimos en uno de los gráficos anteriores, toda la cantidad de impactos de meteoritos que caen en la Tierra, ¿cierto? Cuerpos pequeñitos, o sea, en todo momento están cayendo rocas, ¿cierto? Entonces, hay lugares más factibles de encontrarlos que en otros, pero es suerte. Por eso dice aquí, con suerte. Ahí sí tiene que tener mucho. Y bueno, y otra vez, y también obviamente el ojo para poder distinguir por así decirlo, una roca cualquiera a un meteorito. Obviamente cuando dejan huella, como en este caso, este por ejemplo el hueco que dejó el que vimos ahorita en video, el de Chelyabinsk, que cayó en un lago. Entonces obviamente si dejan una huella, pues ya uno va a la fija, ya dice listo, métase ahí y busque, pero no tiene que ponerse a buscar por todo el lago como tal, entonces ahí ya hay una ventaja. Por ejemplo, la Antártida es uno de los lugares donde más fácil se pueden encontrar meteoritos porque pues, van a resaltar sobre el fondo blanco, ¿cierto? Entonces es uno de los lugares donde más meteoros se encuentran. Y bueno, como lo dice aquí,
Los meteoros, pues, son democráticos porque los pueden ver muchas personas, ¿cierto? No son cosas que sean exclusivas. Aquí, por ejemplo, está otra vez de nuevo una animación de esto, de lo de los meteoros, meteoroides, bólidos y meteoritos. Entonces, miren, ahí está, pero ya con el fondo de las capas atmosféricas. Se puede deshacer al final, ¿cierto? Y cuando toca la superficie, pues ahí tenemos el meteorito o piezas de meteorito, de acuerdo a lo que sobrevivieron a la atmósfera terrestre. Entonces, miren, por ejemplo, estos. Como lo dice aquí, los meteoritos son una ventana al pasado del sistema solar. Entonces, miren acá, hay de todos los tamaños, no todos son pequeños, miren este. Hay un par de chicos ahí adentro, como los hay del tamaño de una moneda. Obviamente estos grandes son que han sido desenterrados porque esos sí son más viejos de la formación del propio planeta. Y con más suerte aún, se puedan encontrar meteoritos que vengan de otros planetas. Entonces aquí hay 3 ejemplos. ¿Por qué? Por lo mismo, por ese pasado tan violento del sistema solar, alguno de esos meteoroides que hay por ahí pueden venir de otros planetas, de esos impactos que tuvieron al principio de la formación del sistema solar y están por ahí flotando. Y en algún momento van a cruzarse con suerte con la órbita de la Tierra y con más suerte aún sobrevivir a la atmósfera y con más suerte aún caer en un lugar donde puedan ser encontrados. ¿Cierto? Esos, por ejemplo, todos 3 han sido encontrados en la Antártida. Estos 3, por ejemplo. Este, por ejemplo, el de Marte fue muy famoso en los años 90 porque se descubrieron, pues todavía, eso siempre quedó como en incertidumbre, nunca fue resuelto realmente, porque pareciese que se hubiera encontrado como una especie de microorganismo, pues un pues microscópico, pero nunca fue como ni desmentido, siempre dijeron en estudios y hasta ahora nunca fue, digamos, como realmente confirmado. Pero miren que se pueden encontrar también meteoros de otros planetas. ¿Cuándo caerá el próximo? Esa es la gran pregunta. No, de nuevo, no se pueden predecir. Ni idea, pero hay que estar atentos. De pronto el próximo nos caerá aquí, ¿cierto? Listo, muchachos. Eso era lo último. No sé, no hubo como muchas preguntas, no sé. Ustedes dirán, ¿qué tal? Profe, muchas Sí, gracias. No pues no sé, sé. alguna tiene ¿O dudas. quedó todo muy claro o quedó todo muy confuso que ni preguntas salieron? Em, Jorge pregunta que para los que llegamos tarde es posible obtener la grabación. Sí, Ah, de hecho, pues nosotros grabamos el encuentro. Próximamente lo subiremos al portal de la universidad. Entonces les voy a dejar acá el link ahí de sí, ahí estará. acceso en la plataforma. Ok, listo. Bueno, Bueno, entonces alguno tiene bueno, preguntas para el Sara, profe Álvaro. Sara dice que gracias. Ah, bueno, listo, bueno. Ah, bueno, qué bueno que haya podido resolver preguntas con la presentación. Sí, hay otra pregunta de Sara. ¿Los asteroides viajan a una velocidad mayor que la Tierra? ¿Hay asteroides en otros sistemas? Claro, claro. Sí, porque como son cuerpos tan pequeños, la gravedad de los planetas los acelera mucho. Entonces, exacto, viajan a altas velocidades. Y entonces, por eso esas altas velocidades son las que hacen que cuando lleguen a la atmósfera de la Tierra, se quemen prácticamente, porque entran muy, muy, muy rápido. Pero es principalmente porque son cuerpos muy pequeños. Entonces, al ser cuerpos muy pequeños,
no tienen una manera de contrarrestar la gravedad de un planeta. Entonces, sí, son acelerados mucho más rápido de la Tierra. Hay otros asteroides en otros sistemas. Pues, si es difícil ver asteroides en el sistema solar, imagínate poder ver asteroides en otros sistemas solares que se han descubierto, ¿cierto? Pero uno diría que sí, porque hacen parte de la formación de los sistemas solares, porque los sistemas solares se forman de nubes de gas y polvo, ¿cierto? De las nebulosas, o sea, esas nebulosas bonitas que vemos, de esas nebulosas se forman los sistemas solares. Entonces, ¿de qué está compuesta una nebulosa? De gas y de polvo interestelar. Entonces, eso que llamamos polvo interestelar es esto, es estas rocas, estas roquitas que se agrupan por gravedad y forman los planetas, y otras que no se van a agrupar o se van a chocar, entonces, claro, no, mejor dicho, afirmaría que sí, claro, aquí hay asteroides en otras, sí, porque va a ser parte de la formación de los sistemas, y el universo es muy caótico y hay colisiones en todo momento, o sea, no todo está perfecto. Entonces, claro que debe de haber. El detalle es que obviamente no vamos a conocerlos, no vamos a tener fotografías de ellos porque recordemos que los asteroides no tienen luz propia, entonces solamente la vamos a poder ver cuando la luz del sol los alcance. Entonces ese es el programa NEA, y es descubrir esos asteroides que son cercanos a la Tierra y el sol los permite ver. Entonces podemos calcular la trayectoria, pero en cualquier momento, ya lo hemos visto, que mira que aquí el azar es una de las palabras que se habla mucho aquí. Entonces, en cualquier momento puede venir a aparecer de la nada que no se haya visto, vuelvo y repito, porque la luz del sol no lo iluminó para poderlos dejarse ver, que, que es lo que digo yo, que esperan mucho los periódicos, y es que aparezca un asteroide que realmente vaya a colisionar con la Tierra, ¿cierto? O sea, pareciera que esperaran eso, para poderlo decir de primeros. Entonces es eso, o sea, pero en cualquier momento, pero eso es plausible, siempre está ahí. Siempre va a estar ahí esa gran incertidumbre de que en cualquier momento, ¡fum!, aparezca el asteroide que vaya a dar con la Tierra. Ahora, que vaya a acabar con el planeta, no, porque un planeta es mucho más grande. Que vaya a acabar con la vida humana va a depender del tamaño del asteroide. Ya hubo uno de alrededor de 10 kilómetros que acabó con el 96% de la vida hace 65 millones de años, que dio por terminada la era de los dinosaurios. Era un asteroide de 10 kilómetros, bueno, asteroide que, bueno, cuando llegó a la Tierra es un meteorito que cayó en la península de Yucatán, de 10 kilómetros, se le calcula. Eso generó un invierno nuclear que lo que hizo fue que mató la mayoría de todas las especies. Y ahí cayeron gran parte de los dinosaurios, no todos los dinosaurios, pero gran parte. Entonces, eso de la colisión, que como digo yo, que es lo que están esperando los periódicos, va a depender del tamaño. Si es del tamaño de dinosaurios, lo más seguro es que hasta aquí llegamos. ¿Cierto? Si es de 10 kilómetros, chao. Aunque hoy en día con la tecnología que tenemos, pues si es de 10 kilómetros, es posible que lo podamos ver con mucho tiempo. El problema es que no hay cómo pararlo. Porque como lo decía Sara hace un rato, lo preguntaba, vienen a velocidades tremendamente altas y no hay manera hoy en día no existe la tecnología para pararlos. Hay un montón de teorías que bombas atómicas y yo no sé qué. Eso, una bomba atómica para un asteroide es como una mosca en un carro, en un parabrisas de un carro. Lo mucho que le puede hacer es que le haga un cráter. Ajá. Mm. Exacto. Entonces, ¿por qué los asteroides no son considerados por el tamaño? Y porque recuerda que para ser planeta enano hay que ser esférico. Y los asteroides no son esféricos, tienen formas de papas. Pregunta Sara que en el chat dice que por qué los asteroides no son considerados planetas enanos. Y es porque para ser planeta enano, una de las condiciones es ser esférico.
y los asteroides no son esféricos. Listo, entonces hasta ahí ya perdieron. Con eso ya perdieron. ¿Y esto de dónde salió? Del 2006, cuando se reunió la nuestra Micro Internacional y generaron esos 3 ítems para definir esos cuerpos. Listo, entonces es por eso. Es eso, Sara. La primera, el kit del asunto. No, porque no son esféricos. De los asteroides no son planetas enanos. Imagínate donde sí lo fueran. ¿Quiénes? Los asteroides, sí. Es que el que menté ahorita, que es Ceres, es planeta enano, ya no es asteroide. Pero porque la definición cambió en el 2006. ¿Cierto? Es porque la definición cambió. Como les decía, antes del 2006, Ceres era un asteroide esférico. Porque era una definición, era porque está en el cinturón de asteroides y había una definición anterior a asteroide, a planeta enano. No, mentiras, no, es que el planeta enano nació, hasta antes del 2006 no existía la definición de planeta enano. Después del 2006, o sea, lo explico mejor así, después del 2006 nace el término planeta enano. Entonces, al definir ese término, entonces Ceres deja de ser asteroide porque es esférico y es una de las condiciones para ser planeta enano. Entonces Ceres deja de ser asteroide para volverse planeta enano. Es por eso. Eso es como mejor explicado así. Listo, es por ahí. Por ahí fue la mejor definición. Entonces, que sí, eso es la idea. No sé si hay más preguntas. Ok. Yo aquí estoy viendo el chat. No. O oralmente también lo pueden decir, como quieran. Ok. Bueno, ya Alexia, que estaba preguntando, se fue. Bueno. Bueno, chicos, no es más. No sé, Laura, ¿qué más hay por No, ahí? Creo que no. profe, Bien. Bueno, agradecerte mucho. ok. Estuvo muy bacano, muy enriquecedor el encuentro. Recordarles que seguimos haciendo los encuentros pues en esta cuarentena virtuales, los lunes cada 15 días a las 7 de la noche. El link que les puse ahí en el chat es nuestro espacio que ya tenemos pues en el portal universitario para que lo visiten y estén atentos pues si quieren volver a ver la grabación, pues que ahí lo estaremos subiendo en los próximos días. Y si tienen temas para proponer que les gustaría pues que abordáramos, también estamos pues como atentos a esas sugerencias. Ok. Muchas Bueno, gracias, entonces, profe. no, a ustedes por la invitación y todo. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Bueno, Bueno, entonces feliz noche y muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Feliz a noche. usted. Luego. Chao.